con noticias de Dios. Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Nuevamente con ustedes compartiendo esta bella experiencia del encuentro con Dios, con Jesús, a partir de la meditación diaria del Evangelio. Celebramos hoy en la iglesia la solemnidad de Santiago Apóstol, o conocido también en este caso como Santiago el Mayor. Tuve la oportunidad de estar frente a la obra de Santiago el Mayor en el Museo del Greco, de este gran y reconocido pintor toledano. Él ha pintado los apóstoles y a Jesús en las diferentes circunstancias de la vida. En la pintura de los apóstoles, y en especial esta de Santiago el Mayor, cuando te acercas a esta obra de arte o a estas obras de arte, como las obras de arte de cualquier pintor o escultor, y estás tan cerca, descubres detalles que no descubrirías ni porque alguien te las describa, ni porque alguien te las cuente, ni porque tú vieras una copia o que la descubrieras seguramente por los medios virtuales. Cuando te acercas a estas obras, descubres los pincelazos, descubres los trazados por donde el pintor ha querido plasmar lo que tenía pensado tanto en su mente como en sus deseos en el momento de hacer el cuadro. Estos pincelazos y estos trazados de manera especial, o descubrir estos pincelazos y estos trazados de manera especial, hacen que la admiración y la contemplación del cuadro sea mucho más enriquecedora. Aprovecho esto para hablar de que nuestra experiencia de Dios debe ser de la misma forma. No nos conformemos solamente con que nos cuenten de Dios. No nos conformemos esperando que el vecino o que el amigo tenga una experiencia de Dios. De verdad que es importante para motivarse personalmente. Pero lo importante es que tú te acerques personalmente a Jesús. Así como cuando alguien se acerca a una obra de arte, para que descubra esos detalles y esos elementos que no descubrirías porque alguien te los cuente o larga distancia, a través de la larga distancia. Es necesario acercarse, es necesario hacer una experiencia personal. Es esta misma experiencia la que tuvieron los apóstoles. En un primer momento, cuando Jesús los llama, los invita a estar con Él. Vengan y lo verán. Estar con el Maestro, contemplando la vida del Maestro, acercarse al Maestro. Dice el padre Chevrier que no existe seguimiento de Cristo a larga distancia. Es necesario que cada uno de nosotros haga esta experiencia. El Evangelio de San Mateo que contemplamos hoy, el capítulo 20, versículo 20 al 28, nos invita a reflexionar en torno a una pregunta o a una solicitud que le hace la madre de los hijos del Zebedeo a Jesús. Casi espontáneamente le dice: oye Jesús, cuando tú alcances tus metas, cuando tú, podemos pensar, consigas el poder, permite que estos dos hijos míos, uno se haga a tu derecha y el otro a tu izquierda. Como quien dice, que ellos tengan los primeros privilegios de esa conquista. Efectivamente sabemos todos que no sabía lo que pedía. Jesús mismo hará la confrontación de que eso no le depende a él. Que eso no es cosa que el Señor o que Jesús pueda conceder. Es algo que está reservado. En este caso podemos entender de que ese es el misterio del encuentro con Cristo. Es el misterio de la gratuidad. Es el misterio de la entrega y la generosidad cotidiana. Pero quiero que meditemos en un aspecto fundamental. Y es que seguramente la madre de los hijos del Zebedeo, como seguramente muchos apóstoles antes de contemplar al resucitado, conocían pedazos de Jesús, conocían pequeños detalles de Jesús que les llamaban la atención y seguramente se van quedando con ese pequeño pedazo hasta que van descubriendo la totalidad de lo que encierra el misterio de la vida de Cristo. Nos puede ocurrir también a nosotros. A veces descubrimos o nos quedamos por nuestras preferencias, por nuestras intencionalidades, con un aspecto de la vida de Jesús y descuidamos el otro aspecto. Y nos quedamos con un elemento de la vida de Jesús y como que relativizamos el otro aspecto. Jesús es tan histórico como escatológico, tan escatológico como glorioso. Esto significa que es completo, que es total, que hay que conocer al Jesús histórico, porque el Jesús histórico nos muestra definitivamente lo que hizo. El Jesús histórico nos demuestra cómo es que actúa Dios en la vida de los hombres y qué pide Dios en la vida de los hombres. Precisamente la segunda carta del apóstol San Pedro, capítulo 1, del 1 al 5, o capítulo 3, versículo 18, nos invita a conocer a Cristo. Que así nos dirá el apóstol que la gracia y la paz abundan por el conocimiento de Cristo. El profeta Oseas también reprochará que la gran tragedia de los hombres es el desconocimiento de Dios. Desconocer a Dios, desconocer a Cristo, no conocer a Cristo es la gran tragedia.
también precisamente nos invitaba la Madre Teresa de Calcuta cuando nos decía: a Cristo es imposible conocerlo y no amarlo, amarlo y no seguirlo. Por lo tanto, el primer paso es acercarse a Cristo para conocerlo. Como se acerca uno a una obra de arte o a una escultura para ver detalles, así mismo tiene que ser nuestra experiencia de Jesús. Entonces, mis hermanos, pidámosle al Señor que nos conceda esta gracia de acercarnos casi espontánea y desprevenidamente a conocerlo a Él. Buscarlo en la Escritura, buscarlo en la palabra de Dios, rastrear su vida, porque bien nos dice Filipenses capítulo 2, versículo 5, para imitar su vida, imitar a Cristo. Eso es lo fundamental. Tener en nosotros los sentimientos y lo que Cristo hizo. Cristo tan preocupado por los pobres, por supuesto, fueron sus predilectos. Esa es la opción preferencial de nosotros los creyentes. La opción preferencial del creyente es inevitablemente por los pobres, por los que más sufren. Pero la opción fundamental del creyente es por Cristo. Y es el Cristo que también ora, y es el Cristo que también contempla, y es el Cristo que también medita la palabra, el que explica la palabra. Los discípulos de Emaús, en el capítulo 24 del Evangelio de San Lucas, nos muestra cómo es el intérprete de la Escritura, y es el que está en consonancia con la Escritura, y es el que saca mucho espacio para la oración. Pero es el mismo que está preocupado por lo que pasa en el mundo, por lo que pasa a los pobres. Entonces, acojamos a este Jesús completo, como lo acogió Santiago, como lo acogieron los discípulos. Acojamos la totalidad de Cristo. Puede uno volverse hasta monotemático cuando solamente se queda con una pequeña partecita de la vida de Cristo y descuida esta otra parte. Cristo tan preocupado por la tierra, pero Cristo tan preocupado porque nos encontremos definitivamente con Él en el cielo. Capítulo 14 del Evangelio de San Juan, desde el versículo 1 hasta el versículo 6 y siguientes, un poco más, nos dirá: oye, en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones y yo me voy a prepararles un lugar. Como que dice, tan preocupado por el final de la historia, tan preocupado porque encontremos un sentido, tan preocupado porque encontremos un lugar de arribo, como tan preocupado de las circunstancias que van ocurriendo por el camino. Te animo, mi hermano y mi hermana, para que te acerques al Señor espontáneamente, para que te acerques a conocerlo completamente, para que no te quedes con una sola dimensión de la vida de Cristo, para que el que alaba también descubra el Jesús histórico, para el que habla de Jesús histórico también alabe a Dios, para que el que ore sea capaz también de trabajar, para que el que trabaje sea también capaz de orar, y para que así, entre todas estas dimensiones de nuestra existencia, le encontremos mayor sabor y sentido a nuestra vida. Que Dios me los bendiga, que Dios los proteja y los guarde, que tengan un estupendo día, mis queridos hermanos y hermanas. Adelante, pueblo de Dios.